La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Pueden sentarse, mis amados. Y antes de pasar a la palabra, quiero reconocer que está con nosotros mi esposa, Janet, y conmigo también está nuestra hija, Ciulinet, en este viaje. Yo no sé cuántos se recuerdan que viaje tras viaje yo siempre les estaba diciendo que queríamos en algún momento que ella corriera por aquí, brincara. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ayer estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque les traigo noticias. Mi hija ya es parte del equipo de danza de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Así que brincó ayer todo el día en este púlpito. Y damos la gloria al Señor porque esta es nuestra casa. Y queremos que ella también se integre y sienta que esta es su casa y que aquí ella va a crecer y va a ver la gloria del Señor. Amén. Filipenses es una de estas cartas que nos viene trabajando en nuestra alma porque no presenta a un hombre que está en una vida terminando como nos diría una película de Hollywood. Es un hombre que sus últimos días de vida lo está terminando en una cárcel. Lo está terminando en un lugar donde se le ha privado la libertad. Pero dentro de esa carta, dentro de esa cárcel, está escribiendo cartas inspiradas por el Espíritu que hoy día siguen hablando nuestros corazones y siguen llegando a nuestras vidas y el Espíritu Santo sigue hablando. En esta carta que venimos hablando, el apóstol Pablo demuestra o trata una tesis en la cual él dice, para mí el vivir es... ¿El vivir es qué? ¿Y el morir? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Venimos estudiando cómo el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo un conflicto dentro de mí. Y es que a medida que va pasando el tiempo en esta cárcel, yo sé que Dios tiene el poder para libertarme. Pero eso no es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el tiempo que yo vaya a vivir, solamente Dios lo sabe, yo pueda vivir para Cristo. Pero en el momento en que me llamen para ser ejecutado, yo no tengo ningún temor porque yo sé hacia dónde voy. Yo tengo una patria celestial a la cual yo voy a vivir eternamente y para siempre. Y a la muerte yo no le tengo ningún temor ni ninguna duda de a dónde yo voy. El problema es que Pablo no lo vive para él mismo. Pablo está contagiando a la gente no solamente con su mensaje escrito, sino con su manera de vivir. ¿Sabes algo? Como cristianos, nuestra manera de vivir marca más a la gente que nuestras palabras o lo que podemos decir. Nuestras acciones y nuestro testimonio pueden marcar generaciones para la gloria de Dios. Yo puedo decir que yo creo en Dios, que yo voy a la iglesia y marcar a una generación viéndome no comportándome nada conforme a lo que dice la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Hay una gran cantidad de hijos de pastores que yo conozco que se criaron en la iglesia. Vieron al Señor obrando a través de la vida de sus padres, la vida de su gente. Pero en sus casas no era lo mismo. No se enseñaba lo mismo, no podían ver lo mismo. Así que eso marca la vida de estos muchachos y a la postre terminan alejándose del evangelio. Por el contrario, la vida de hombres y mujeres íntegros que no solamente predican el evangelio, sino que viven el evangelio, marcan la vida de hijos, de familia, de generaciones y dice, si papá lo hizo, si mamá lo hizo, si abuelo lo hizo, si abuela la hizo, yo sé que el mismo Dios que estuvo con ellos estará conmigo y yo voy a vivir la misma vida que ellos vivieron para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que el evangelio no consiste en que usted diga algo. El evangelio consiste en que usted viva lo que usted está predicando. Y cuando usted vive lo que usted predica, usted comienza a contagiar una sociedad para la gloria y la honra de Dios. Mira el versículo 29, Filipenses capítulo 1, versículo 29, para que entienda dónde estamos parados en esta tarde.
Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, esto es fuerte, porque le está diciendo, es maravilloso que creas en Cristo, pero no solamente es que creas en Él, es que vas a seguir viviendo en Él, porque para mí ¿el vivir es qué? O sea, si yo tengo garantizado a dónde voy a ir, yo tengo que seguir viviendo aquí y hay una manera de vivir. Y si tienes que padecer por Él, no importa, mírame a mí, yo estoy padeciendo también por causa de Cristo. Y esto hace, versículo 30, que la gente que lo está escuchando, que está leyendo sus cartas, tenga el mismo conflicto que hay en Él, ellos también lo tengan. En otras palabras, se contagian de lo que está viviendo Pablo y llegan a decir, bueno, si a mí me toca ir a la cárcel, yo también voy a ir. Y si me toca morir, también voy a morir. Pero como Pablo lo está haciendo y yo voy a imitar lo que Pablo está haciendo porque él imita a Cristo, yo voy a vivir y voy a morir para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando Pablo muere, la iglesia continúa. Y yo leo la historia de la iglesia y me doy cuenta que luego de la muerte de los apóstoles, comenzó un sentir en la iglesia, en medio de la persecución, que para ellos no solamente el ser cristiano era suficiente, sino que el valor y la calidad de ser cristiano era tenido con honor. Entonces, si una persona vivía en un martirio, la gente aplaudía y glorificaba el nombre del Señor. Y usted dice, esa gente está loca. No. Esa gente había comenzado a vivir lo que estaban predicando. Y entonces cuando una persona era metida en un calabozo, la iglesia aplaudía y glorificaba el nombre del Señor porque otro mártir estaba dando testimonio de la gloria y la honra del Señor. Iban delante de los alguaciles y les decía, niega a Cristo y vas a vivir. Y la gente les decía, para mí es un honor en medio de esta aflicción poder confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras más los mataban, más se extendía la palabra del Señor. Es un sentir, es una manera de vivir. Hoy día se nos hace difícil entender este concepto porque tenemos tantas religiones y tantas denominaciones y tantas maneras de poder hacer culto que pensamos que servir al Señor es venir a un templo. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con una estructura. El cristianismo tiene que ver con una vida que tú vives y la vives para la gloria de Dios. Y tú sabes que donde quiera que tú vayas, tú puedes contagiarte del evangelio y los que están alrededor tuyo se pueden contagiar también. Mire, vivimos en un mundo de contagio constantemente. Y si usted no me cree, salga allá afuera y esté un ratico nada más con la gente que está allá afuera. Un ratiquito nada más. Y usted se va a dar cuenta que lo primero que va a pasar es que te van a decir, oye, la cosa de hoy va a estar bien mala. Y entonces tú vas a decir, no, yo salí de la iglesia de las Acacias y me dijeron que el Señor va a estar con nosotros. Y ellos te van a empezar a decir, no, claro que no. Esto no lo arregla nadie. Esto está bien malo. Esto está bien malo. Y entonces tú, no, pero es que Dios está con nosotros. Y empiezan a pelearte. Empiezan a contagiarte y a decirte, no, tú tienes que también vivir esto. Tú no te das cuenta, chico, que esto nadie lo arregla. Esto nadie lo arregla. Y tú terminas ya el martes, el miércoles, llegas aquí a la iglesia. Esto nadie lo arregla. Esto nadie lo arregla. Porque te contagiaron con la mentalidad del mundo. Y Dios nos está diciendo, hay otra palabra que podemos declarar. Tal vez en el mundo aflicción, pero no puedo temer porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Entonces yo tengo una opción. Yo puedo, en vez de permitir que la mentalidad del mundo me contagie a mí, agarrar una vacuna, aleluya, y empezar a vacunar a mis hijos, empezar a vacunar a mi familia, empezar a vacunar a mis vecinos, empezar a vacunar a mis seres queridos, empezar a vacunar a los que trabajan conmigo y decirle, allá hay un virus que te quiere hacer daño, pero yo quiero entregarte algo. Hubo un hombre que escribió desde una cárcel y estuvo dispuesto a morir porque sabía que el Rey de Reyes estaba vivo y eso lo mantenía firme. Y si tú te vacunas con esto, tú también vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces es un sentir.
que la iglesia del primer siglo comenzó a tener en ellos y les permitió caminar una vida donde la presencia de Dios estaba sobre ellos. La pregunta que yo te hago, ¿tú también tienes el mismo sentir que había en el apóstol Pablo? Es el sentir de la iglesia del Señor en este tiempo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es para mí realmente el sentir y el sentimiento del cielo derramado sobre mi vida, donde yo puedo saber que me emociono a la hora de poder presentarme ante la presencia del Señor. Mire, yo necesito que pueda entender esta palabra sentir, porque a veces nos acostumbramos a lo que vivimos y perdemos de perspectiva lo que el apóstol nos está hablando. La pasé como 2 semanas, 2 meses atrás, quizás 1 mes y algo, yo tuve que hacer un viaje y mi esposa no me pudo acompañar. Eso nunca es bueno. Uno anda triste todo el tiempo. Yo no estoy acostumbrado a viajar sin ella, pero el sitio no era fácil donde teníamos que estar, eran 5 días, la niña no podía ir, así que fui solo para allá, para el viaje. Y hoy día tenemos la oportunidad de poder tener los celulares. Y es una maravilla porque antes uno tenía que marcar y escuchaba. Después vinieron los celulares y uno escuchaba. Pero ahora tienen una camarita que es preciosa y maravillosa. Porque no solamente tú escuchas a la persona, sino que te conectas por internet y ves la persona. Pero yo experimenté en carne propia lo que era que ella me viera. Porque por la mañana cuando me fui a poner la chaqueta, la corbata, me conecté y me dice, esa corbata no pega con esa chaqueta, quítatela. Y yo, bendito internet, aleluya. Hay distorsión, no me estás viendo bien. Luis, creo que no has planchado bien tu ropa, tienes que plancharle. Y yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y nos hablábamos todos los días nos estábamos hablando, y nos veíamos por el internet, pero no era lo mismo. Yo descubrí que no era lo mismo. Cuando fue llegando el avión a Puerto Rico y el piloto dijo, estamos ya a punto de aterrizar, vayan preparándose. Yo empecé a ponerme nervioso. Los que están casados saben que le empieza a dar mariposas en el estómago a uno. Usted me entiende lo que estoy hablando, ¿verdad? Y comencé a sudar y a ponerme nervioso y decía, pero si yo he hablado con ella todos los días, ¿por qué tengo este único deseo de poder verla? Cuando aterrizó el avión, yo era un manojo de nervios. Yo sabía que ella estaba ahí. Yo sabía que iba a estar con su mejor perfume. Aleluya. Yo podía imaginármela. ¿Sabes por qué? Porque en mí había un sentir. Yo quería ver a mi esposa. El apóstol Pablo está hablando del sentir de estar con Cristo. El saber que cuando nos vamos acercando a esta realidad de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no solamente es un concepto religioso, sino es una realidad que provoca en mí que me dé mariposas en el estómago, que mi pulso comience a acelerarse, porque yo sé que cuando comienzo a orar no es una religión, es que su presencia desciende y yo estoy ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y me siento nervioso porque Él va a estar escuchándome. ¿Te sientes nervioso al acercarse a su presencia? ¿Te sientes nervioso cuando sabes que los ángeles del cielo guardan silencio al momento de tu poder hablar ante Él? Vengo a decirte en esta tarde, querido hermano, querida hermana, el Señor hoy, en medio de tu gran viaje, te está diciendo, cuando termine tu viaje, yo te estaré esperando con los brazos abiertos para decirte, es momento de llegar a casa. Aleluya. Qué poderoso. Si ese sentimiento está en ti y tienes ese mismo sentir en tu corazón, entonces yo puedo empezar a predicar en esta tarde. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1, pónmelo por favor, da por un hecho, da por sentado que eso es lo que le está pasando a la iglesia. Por eso el capítulo 2, versículo 1 empieza por un por tanto.
si este sentir está en ti, por tanto, si este conflicto está en ti, por tanto, si has aprendido que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por tanto, si eso está pasando en ti, si hay una consolación, ¿en quién? ¿Qué está diciendo Pablo? Espérate, que no solamente es el hecho de que tú estás en Cristo y que Cristo te ha perdonado de tus pecados, es que existe un concepto bíblico que se llama la consolación en Cristo. Y a veces leemos eso muy rápido y no nos damos cuenta el concepto canónico que eso está hablando. El concepto de la Biblia. Mire, cuando yo miro ese versículo, lo que me está diciendo es que el apóstol Pablo tiene un concepto de lo que es para él la consolación de Israel, la consolación de Dios para él. Ve conmigo a Lucas, por favor, rapidito. Ponme Lucas, por favor, Lucas capítulo 2. Necesito que podamos entender el concepto para poder plantarlo en tu corazón. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. ¿Y esperaba qué? ¿La qué? Dilo alto, ¿qué él esperaba? Se da cuenta la frase. Él está esperando la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? Si usted sigue leyendo, y yo le exhorto a que lo lea, cuando Jesús entra como un niño al templo, Simeón agarra al niño y dice, mis ojos han visto la salvación de Israel. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Qué está diciendo Simeón? Que la consolación de Israel no es otra cosa que el cumplimiento profético en la vida de un niño que ha de convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para Pablo, cuando está hablando de la consolación en Cristo, que no es otra cosa que la paraclesia en griego, es la cumplimiento profético, la promesa de Dios que ha sido cumplida en la vida del apóstol Pablo, y él está diciendo, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque ya yo tengo el cumplimiento de sus promesas en mi vida y ya yo no tengo que preocuparme de absolutamente nada porque Él me lo ha dado todo a través de Cristo Jesús y no tengo por qué preocuparme de absolutamente nada porque Él lo ha cumplido todo en la cruz del Calvario. Mire, cuando yo iba a bajarme del avión, yo no tenía ninguna duda de quién me estaba esperando. Yo no tenía ninguna duda de quién estaba esperándome allí. Yo estaba seguro de que en esa camioneta se iba a bajar mi esposa y que ella no iba a esperar que yo entrara. Ella se iba a bajar corriendo de la camioneta. Y cuando yo salí, ella me abrazó, me besó y se abrió una puerta y salió una chiquitica. Y brincó encima de mí también y me abrazó. Y era esta sensación de plenitud, de que tú sabías que habías llegado a casa y que te estaban abrazando y tú no querías nada más que de disfrutar de tu llegada a casa. Pablo está diciendo, yo estoy metido en una cárcel, pero estoy disfrutando de la plenitud de lo que Dios ya ha hecho en mi vida y yo no necesito nada más porque mi vida está completa mientras yo esté en casa en la presencia del Señor. Hay gente que mira sus cárceles de tal manera que lo único que vive es pidiendo que la cárcel se abra. Y eso marca su vida porque su concepto de Dios es que Dios tiene que abrir la cárcel, que Dios tiene que sanar, que Dios tiene que restaurar. Yo vengo a decirte algo, el apóstol Pablo sabía lo que eran las cárceles que se abrían. El apóstol Pablo sabía lo que eran demonios que salían huyendo. El apóstol Pablo sabía lo que eran enfermos que eran sanados. El apóstol Pablo sabía lo que era personas que habían muerto resucitar dentro de ellos. Pero Pablo no está diciendo que su consolación está en los milagros. Aleluya. Pablo no está diciendo que su consolación está en que él abra la cárcel. Pablo no está diciendo que su consolación es en las sanidades. Pablo está diciendo mi consolación
Es que como ya Él es el Rey de Reyes, Él es el Mesías prometido, Él está vivo en medio de mi cárcel, yo sé que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo y yo puedo caminar en la cárcel, puedo caminar en el horno de fuego, puedo caminar donde están los leones y decirle, no tengo ningún temor, yo sé quién te ha vencido a ti y yo puedo caminar libre en la victoria que Dios me ha dado a través de Cristo Jesús. Hace 2 semanas, aquí en la iglesia hicimos un culto que fue el culto de misiones. ¿Cuántos estuvieron aquí? Y los que no levantaron la mano, ¿dónde estaban? Aleluya. Estaban conmigo por el internet, aleluya. Es importante ver, ese día se colocaron diferentes videos de personas que dejan sus casas, dejan sus vidas, sus comodidades, se meten por el Orinoco, se meten por las Amazonas, se meten a lugares inhóspitos, a comer cosas extrañas. No hay arepas. Señor, no hay arepas. No hay un cuarto donde dormir. No hay aire acondicionado. No hay ni siquiera un ventilador. Es más, no hay ni siquiera una camita. Muchos de ellos duermen en el piso. Se acuestan tarde en la noche, se levantan temprano en la madrugada, les duele hasta el pelo. Y sin embargo, cuando ponían esos videos hace 2 semanas, tú los veías sonriendo, y tú los veías aplaudiendo, y tú los veías contentos, y tú los veías declarando, y tú los veías cantando. Pero el problema no era ese. Es que se pueden parar aquí y decir, yo estoy deseoso por volver allí de nuevo a ese ambiente inhóspito y quiero invitar a otras personas que vayan conmigo y disfruten de lo que es padecer por el Evangelio. Aleluya. ¿Sabes por qué lo pueden hacer? Porque quienes ellos han conocido ha sido la consolación que hay en Cristo. Y se pueden meter en el lugar más inhóspito, pero el lugar no va a cambiar su manera de vivir o de pensar, porque ellos están metidos en la promesa de que donde quiera que ellos estén, Dios estará también con ellos. Aleluya. Pero yo no necesito ir a las Amazonas. Yo puedo estar en Caracas, puedo estar en Valencia, puedo estar en Maracay, puedo estar en Maracaibo y mi vida parecer que está hoy en un gran Amazonas. Puedo sentir que mi casa es un ambiente inhóspito. Puedo sentir que mi casa es un ambiente hostil. Puedo sentir que mi vecindario es un ambiente donde mi alma tiene tensión. Y sentirme, Señor, sácame de este lugar. Y el Señor te está diciendo, no es que yo te saque de ahí. Es que yo me quiero meter ahí contigo y que ese lugar vea mi gloria, vea mi grandeza y tú puedas tener paz en medio de tu vecindario y vivir para la gloria y la honra de Dios. ¿Puedes alabar al Señor? La consolación en Cristo significa vivir la promesa de Dios. Yo puedo vivir la promesa de Dios, no importa el lugar donde yo estoy. Yo sigo siendo un hijo de Dios. Yo sigo teniendo la presencia de Dios. Yo sigo teniendo la bondad del Señor. Y lo que hay alrededor mío no va a marcar quién yo soy. Yo voy a marcar el lugar donde estoy porque yo soy un hijo de Dios. Mire, siga conmigo porque hasta aquí voy a poder llegar hasta el próximo punto. Y si usted quiere seguir el sermón, usted viene a las 3 de la tarde conmigo. Amén. Vamos a ir Filipenses capítulo 2, versículo 1, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún, ¿qué? ¿Algún qué? Pareciera que el apóstol está diciendo lo mismo, pero son 2 cosas distintas. Porque una cosa es que yo sé quién soy. Y otra cosa es que en el ambiente en el que yo estoy comienza a haber aflicción en mi vida. Mire, si usted piensa que el apóstol Pablo era casi Dios, está equivocado. Porque si usted va conmigo de nuevo al primer capítulo, el apóstol Pablo dice, mira, hay gente que me ha dejado. Hay gente que habla mal de mí. ¿Alguien ha hablado mal de usted alguna vez?
Oye, pero la gente quiere testificar aquí, aleluya. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? No. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado? El apóstol Pablo, wow, vamos a hacer un culto de testimonios nada más. El apóstol Pablo está diciendo, yo me he sentido así también. Yo me he sentido abandonado, yo me he sentido solo, a mí me ha dado dolor, a mí me han abandonado, a mí me han apedreado, a mí me han dejado solo, a mí me han dejado lleno de llagas, a mí me han dejado casi por muerto. Pero hay algo que ha mantenido mi vida y me hace que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Es que yo tengo la consolación del amor, los pequeños datos de Dios que Dios trae a través de su cuerpo alrededor del mundo entero y nos hacen valorar lo que tenemos para la gloria de Dios. Mire, en este viaje que yo tuve que dar, tuve que ir a San Cristóbal y estuve allá en el Táchira y fue hermoso poder ministrar y poder dar una conferencia en el Táchira. El problema es que los aviones no llegan bien ahí y tuve que irme por Bogotá, Cúcuta y cruzar a pie la frontera. Así que fue un viaje bien largo. Voy a hacer un paréntesis. Estoy dando la conferencia y cuando voy a entrar a la conferencia hay una señora que me grita desde el otro lado del salón, ¡Doctor Paz! Y yo dije, Señor, en el Táchira. Y viene corriendo y me da un abrazo y me dice, yo soy de las acacias. Yo, wow, hay acacianos en todos lados. Hasta la frontera hay acacianos. Bueno, cierro el paréntesis. Mira, hermano, yo llegué a Bogotá de noche y voy corriendo a mi conexión para ir a Cúcuta, ya que no sabe qué. Cerraron la conexión, el avión se fue y yo me quedé en Bogotá. Y hermano, si usted quiere ver al doctor Paz molesto, ese era un buen momento. Las orejas me echaban fuego por todos lados. Yo estaba, hermano, yo también me molesto. Y si tengo hambre, más todavía. Y después de llevar más de 20 horas sin dormir, yo decía, pero es que yo tengo. Entonces empecé a pelear con Dios. ¿Usted ha peleado con Dios alguna vez? No lo haga, no lo haga. No siga ese ejemplo. Y yo empecé, Señor, pero es que yo tengo que llegar porque es que tú me llamaste y porque usted se cree que como es llamado por el Señor, usted es la última Coca-Cola del desierto y no sabe que usted no es nada, que lo es todo la gloria del Señor y usted no, Dios no te necesita a ti, Dios necesita su gloria. Entonces estaba probando allí mi percepción y viene y se me acerca un muchacho que también se había quedado, que el avión lo había dejado y me dice, hermano, tranquilo. Yo le ayudo si yo también voy para Cúcuta. Y yo empiezo. Y él fue un psicólogo excelente. Yo pude tener una catarsis con él que fue impresionante. Me desahogué. Él me ayudó con la maleta. Y ese muchacho tenía el mismo atraso que yo. Pero tranquilo. Tranquilo, hermano. Que de algo nos está librando el Señor. Y yo parecía escuchar a Janet hablándome. De algo nos está librando Dios, tranquilo, hermano. Y él no sabe que yo soy cristiano y yo no me atreví a decírselo. Ni por nada del mundo. Bueno, nos amanecimos y hablamos y hablamos y hablamos. Y cuando vamos hacia el avión, yo le digo, hermano, ¿y qué tú vas a hacer en Cúcuta? No, hermano, yo no voy para Cúcuta, yo voy para Mérida, yo soy venezolano. Y yo abrí los ojos. Y yo le dije, ¿y qué tú haces por acá? Y me empezó a contar su historia. Y yo le digo, hermano, yo predico en Venezuela, yo voy a hablar en Venezuela. ¿Y por qué tú vuelves? Y él me dice, ¿usted es doctor? Me dijo, sí. Doctor, usted no puede entender que mi tierra me la dio Dios. Y yo puedo salir y puedo entrar, pero donde yo siempre voy a vivir, y esto a mí me ministró, es en la tierra que me vio nacer y yo voy a luchar por esa tierra hasta que Dios me dé fuerza. Ahí estaba yo, el gran predicador. 9 años yendo a Venezuela.
y había un venezolano ministrándome el amor y diciéndome: mi tierra no depende de usted. Mi tierra no depende de que usted vaya o no vaya. Si el avión se atrasó, eso no es problema de usted. Dios va a seguir bendiciendo mi tierra, porque es una tierra bendita por Dios. Dios pudo enviar un hindú, pudo enviar un colombiano, pudo enviar un chino, pudo enviar un gringo para ayudarme toda esa noche. Pero Dios tiene esta única manera de ser, que envía un venezolano para consolarme y recordarme algo. Yo no te envié a Venezuela para que tú salves a Venezuela. Yo te envié a Venezuela para que tú veas cómo yo salvo a Venezuela. Eso es otra cosa. En ese avión, un venezolano comenzó a ser usado por Dios, sin él saberlo, para ministrar la consolación del amor a mi vida. Y mi ansiedad comenzó a irse al piso, pues yo sabía que no dependía de mí cruzar la frontera, dependía de lo que era la voluntad de Dios. Y en ese hermano venezolano del Mérida, yo estaba viendo la gloria de Dios. A veces Dios pone delante de ti un niño. A veces Dios pone delante de ti una esposa, un esposo. A veces pone un hermano que te dice: tranquilo, Dios está contigo. Y está el amor, la consolación del amor de Dios ministrándote y diciéndote: sigue marchando. Si a la postre Él nos está esperando en la otra orilla. Él nos está esperando cuando termine esta vida. Vamos a seguir caminando. Tal vez las cosas sean difíciles, pero aprovechemos esos pequeños detalles, esos pequeños datos, esos pequeños gestos que Dios da a nuestra vida. Y aprovechémoslo. Cuando llegamos a Cúcuta, yo le di un abrazo a aquel venezolano y le dije: no sabes cuánto Dios te ha usado. Y él me miraba así como frío. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a un amigo, a una amiga? Es más, quizás saliste por la mañana tan ansioso porque tenías que llegar y se te olvidó el poder abrazar a tu esposo, a tu esposa y decirle: ¿sabes qué? Vamos a ir a adorar a Dios juntos. Dios está con nosotros. Es la consolación del amor, es lo que nos permite a nosotros seguir caminar y vivir para Cristo. Si yo simplemente vengo a la iglesia por venir, me estoy perdiendo de una bendición maravillosa. Pero si al salir de este lugar, tú puedes mirar a la persona que está a tu lado y darte cuenta que ella vive y él vive en la misma sociedad que tú vives. Tiene los mismos problemas que tú tienes. Quizás tiene aún mayores, pero aún así sigue alabando y glorificando el nombre del Señor. Tu vida va a cambiar para siempre y vas a ser fortalecido por la consolación del amor de Dios. Que nada te robe de disfrutar esta vida. Que nada te robe de disfrutar este tiempo. Tal vez no haya muchos regalos. Tal vez no tengamos regalos en un árbol. Tal vez no tengamos muchos regalos que poder compartir. Pero tenemos algo. Tenemos el amor de Dios para compartir en esta Navidad los unos por los otros. Vivámosla. Disfrutámosla. Disfrutémosla para la gloria y la honra de nuestro Dios. Puestos de pie. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.